Ahorré años para pagar mi carrera universitaria, pero mi madre usó ese dinero para pagarle la universidad a mi hermano porque él sí puede ser alguien en la vida. Desde que tengo uso de razón supe que en mi casa había un favorito, aunque durante años me obligué a creer que lo imaginaba, que quizás yo era demasiado sensible o que estaba malinterpretando las cosas por ser más callada. Más solitaria, más de libros que de fiestas. Pero con el tiempo, cuando ya no era una niña ingenua sino una adolescente con más conciencia del mundo, comprendí que no me lo estaba inventando y que lo que había entre mi madre y mi hermano no era simplemente cercanía, sino una devoción ciega y desequilibrada que a mí me dejaba siempre del otro lado de la línea. Ella lo adoraba con esa intensidad ridícula que lo excusaba de todo, que si rompía algo, es que es niño y no se fija, que si llegaba tarde, estaba con sus amigos, no lo molestes, que si le gritaba a alguien. Tiene carácter fuerte, como su papá. Mientras tanto, yo aprendía a hacerme invisible para evitar discusiones, me esforzaba en la escuela porque era lo único que parecía generarle a mi madre una mueca de aprobación. Y juntaba mis centavitos trabajando después de clase porque sabía que, si quería ir a la universidad, tendría que pagarme yo solita cada centímetro de ese camino. A los 16 ya estaba trabajando medio tiempo en un supermercado que, según mi madre, era una distracción innecesaria y una pérdida de tiempo que podía estar usando para limpiar mejor la casa o ayudar con mi hermano. Pero a mí no me importaba. Cada vez que me ponía el uniforme barato y las botas negras desgastadas, sentía que estaba empujando mi vida hacia algo más grande, algo que no fuera solo la repetición aburrida de lo que vivía en casa, ella gritando. Él burlándose, yo callando. Abrí una cuenta bancaria conjunta porque ella insistió en que no podía tener una sola a mi nombre siendo menor de edad y que así me ayudaba a administrar mejor mis ingresos. Decía que era por mi bien, que ella nunca me robaría un centavo y que debía confiar en su experiencia. En ese entonces, quizás por necesidad emocional o por simple ignorancia, le creí. Cada semana depositaba una parte de mi sueldo ahí, sin fallar. Cuando empecé a trabajar veranos completos en una fábrica de empaques, donde mis uñas se llenaban de mugre industrial y el calor era insoportable hasta para respirar, duplicaba los depósitos. Ella veía los comprobantes y solo decía eso, sigue así, vas bien, algún día verás la recompensa. Durante el bachillerato, mientras otras chicas se preocupaban por vestidos de prom y viajes de graduación, yo llenaba formularios de becas. Investigaba universidades comunitarias con buenas referencias y leía foros para estudiantes de bajos recursos que querían estudiar psicología. Me obsesioné con la idea de largarme, no por odio a mi madre exactamente, sino por esa sensación asfixiante de no ser bienvenida ni valorada en tu propio hogar. Había algo profundamente solitario en vivir con alguien que nunca celebraba tus logros pero sí magnificaba tus errores, que no te preguntaba cómo te fue en el examen pero sí te regañaba si no dejabas la ropa doblada. Yo no soñaba con grandes lujos, no quería una Ivy League ni un penthouse en Nueva York. Yo solo quería irme lejos, estudiar algo que me ayudara a entender por qué la gente se hiere entre sí y vivir en un apartamento donde pudiera colgar mis libros sin que alguien dijera que eran pérdida de espacio. Cuando recibí la carta de aceptación de una universidad pública de buena reputación, lloré sola en el baño porque supe que todo mi esfuerzo no había sido en vano. Tenía la beca parcial y, con los ahorros, podía cubrir el resto. Había hecho cálculos obsesivos, tenía presupuestos armados, e incluso ya había buscado habitaciones en Craigslist. Pensaba mostrarle a mi madre la carta después de que bajara su humor, pero no llegué a hacerlo. 3 semanas antes de mi graduación de League School, decidí revisar la cuenta, solo por rutina, y el vacío en el balance me dejó helada. Revisé el historial, abrí los extractos, y uno a uno vi los movimientos que yo no había autorizado, montos enormes transferidos directamente a una cuenta que no reconocía. Mi corazón se aceleró tanto que me temblaban las manos. Al principio pensé que era un error del banco, pero cuando vi el nombre de la universidad de mi hermano en los registros, todo encajó de golpe. No fue error. Fue ella. Había vaciado todo para pagarle la matrícula a él, sin decirme una palabra, como si ese dinero no me perteneciera, como si mis años de trabajo fueran un banco familiar del que podía disponer a gusto. Recuerdo perfectamente su cara cuando la enfrenté.
No fue una expresión de vergüenza ni culpa. Fue algo más frío, casi impaciente. Me dijo: no hagas un drama, ese dinero era para ayudar a esta familia, no para tus caprichos de psicología barata. Se justificó diciendo que mi hermano tenía más posibilidades de hacer algo real con su vida, que era hombre, que sabía socializar, que tenía futuro. Luego agregó, como si estuviera pronunciando una obviedad: él sí puede ser alguien, tú te la pasas leyendo tonterías y creyendo que el mundo va a cambiar solo con hablar de sentimientos. Esa fue la frase. La que todavía me arde. No tanto por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si todo mi esfuerzo nunca hubiera valido nada, como si lo mío fuera una fantasía absurda mientras que lo de él, el chico que jamás trabajó un solo turno en su vida y que había reprobado matemáticas 3 años seguidos, fuera una inversión legítima. No dije nada más. Me encerré en mi cuarto, arranqué la carta de aceptación en pequeños pedazos que terminaron flotando sobre mi alfombra como nieve maldita, y empecé a empacar sin pensar demasiado. Ropa, libros, el poco efectivo que me quedaba, y mi computadora portátil que me había comprado yo misma con 3 meses de propinas. Nadie se despidió de mí. Mi madre ni se asomó a la puerta. Mi hermano, con las gafas de sol en la cabeza y una sonrisa estúpida, solo dijo: siempre fuiste muy dramática. Lo que no sabía es que ese día no me estaba yendo derrotada. Estaba sembrando el comienzo de una venganza tan lenta, tan medida, que para cuando se diera cuenta de lo que había hecho, ya no le quedaría nada que salvar. Actualización 1. Pasaron casi 6 meses desde aquella madrugada en la que arranqué mi vida de raíz y la metí en el maletero de un Corolla viejo con más parches que pintura. No sabía exactamente a dónde ir ni cómo iba a sobrevivir. Pero tenía claro que no iba a seguir siendo la sombra servicial de una madre que solo me veía como una cajera personal para financiar los fracasos dorados de su hijo mimado. Terminé en Milwaukee, durmiendo en el sofá de una amiga que había conocido durante unas prácticas escolares. No fue una mudanza planeada ni cómoda, pero fue el primer espacio donde sentí que podía respirar sin tener que justificar mi existencia. Compartíamos un apartamento diminuto en un 3er piso sin ascensor, con la calefacción medio muerta y una cocina que crujía por las noches. Pero en ese caos encontré por primera vez en mucho tiempo una pequeña chispa de dignidad. Me levantaba a las 5 de la mañana para caminar hasta la estación de bus y llegar a tiempo al primer trabajo que conseguí instalando cable para una subcontratista local. Aprendí a conectar routers, a escalar techos bajo la lluvia, a cambiarme la ropa empapada en baños públicos y a no llorar aunque las manos se me partieran por el frío. Durante esos meses en los que todo se sentía precario y mal construido, lo único que me sostuvo fue la rabia. Esa furia seca que no grita pero tampoco se apaga, esa que se te mete en el cuerpo como un tumor dormido. No podía aceptar que después de años de esfuerzo, después de cada doble turno en la fábrica, después de haber creído que mi madre al menos respetaría lo que era mío, ella simplemente vaciara la cuenta como si mis metas no importaran. Al principio no sabía si podía hacer algo legalmente. Busqué en internet, en foros, leí artículos de abogados, vi videos donde hablaban de cuentas conjuntas y apropiación indebida. Muchos decían que si la cuenta está a nombre de 2 personas, cualquiera puede retirar el dinero. Pero también encontré testimonios de personas que habían logrado demandar cuando podían demostrar que los fondos les pertenecían de forma demostrable. Y yo tenía todos mis talonarios de pago. Tenía los depósitos directos, los registros de nómina, incluso tenía capturas de pantalla de las transferencias automáticas que programé para que mi sueldo fuera directamente a esa cuenta. Lo hablé con mi compañera de apartamento, que me ayudó a encontrar una oficina legal comunitaria. Allí me dieron el número de un abogado joven que aceptaba llevar casos civiles en cuotas, sin pedir todo el dinero por adelantado. Me presenté con una carpeta llena de papeles arrugados y la voz temblando, pero después de 2 horas de revisar los estados de cuenta, me miró y dijo que teníamos un caso fuerte. Que no sería fácil, porque implicaba demostrar que ella usó la cuenta para algo que violaba la confianza depositada en el acuerdo conjunto, pero que si nos aferrábamos a los hechos y no al drama, teníamos una oportunidad de oro. Me explicó que en Wisconsin, aunque ambas partes tienen derecho sobre una cuenta conjunta,
Cuando hay evidencia de que los fondos pertenecían en su mayoría a una sola persona y fueron retirados sin consentimiento y para beneficio personal de otro tercero, en este caso, mi hermano. Se puede presentar una demanda por apropiación indebida con reclamo de restitución. Decidí seguir adelante. Presentamos la demanda civil formal, incluyendo como evidencia todos los comprobantes de mis depósitos, los registros de la matrícula de mi hermano. Y hasta algunos mensajes de texto donde mi madre se refería al dinero como lo que le pagué a tu hermano para que tú no lo desperdiciaras. Al recibir la notificación legal, no me llamó ni una sola vez. No me pidió una explicación. En vez de eso, hizo algo todavía más bajo, buscó a mi exnovio, el único que alguna vez consideró medio decente, para que me convenciera de desistir. Él, para sorpresa mía, no cayó en su chantaje emocional. Me envió capturas de los mensajes donde ella decía cosas como dile que no tiene sentido arruinar la familia por un poco de plata o hazla entrar en razón, que está actuando como una extraña. En uno incluso le escribió, tuvo su oportunidad y la desperdició, ahora tiene que madurar. No pude evitar reír con amargura al leer eso. No había una sola línea en la que mostrara remordimiento. Todo estaba centrado en su vergüenza, en su reputación, en su necesidad de que nada de esto se hiciera público. Ni una palabra sobre cómo yo me sentí. Ni una sola disculpa. Apenas respondimos a la demanda, me llegó un correo de mi hermano. Corto, seco, lleno de sarcasmo. Me escribió que era una desagradecida por poner a mamá en esta situación, que si yo no había tenido el carácter para sobrevivir en la universidad, no era culpa de nadie. También me dijo que estaba haciendo todo esto porque claramente no tienes otra cosa que hacer con tu miserable tiempo. Lo bloqueé sin responderle. Me quedé viendo la pantalla un rato, con esa misma sensación que me había acompañado durante años, esa certeza de que en mi familia no había espacio para alguien como yo. Y aún así, esa misma noche, en medio del cansancio de un turno doble y con las piernas adoloridas de tanto subir y bajar escaleras, sentí por primera vez que estaba haciendo algo por mí. Que ya no me estaba tragando el dolor en silencio. Que esta vez no iba a esconder la cabeza, ni a fingir que todo estaba bien. Esta vez, si alguien iba a pagar las consecuencias, no sería yo. Actualización 2. Había pasado poco más de un año desde que firmé la primera hoja de la demanda y aunque por fuera me veía más cansada, más delgada, más desbordada de obligaciones que nunca, por dentro me sentía sostenida por una determinación que no me reconocía. El proceso judicial avanzaba lento, como todo lo que depende de un sistema legal saturado, pero cada paso que dábamos era como un pequeño ladrillo en la reconstrucción de algo que mi madre había intentado destruir. Mi sentido de justicia, mi derecho a tener dignidad, mi propia voz. Durante ese tiempo, mientras las fechas de audiencia se reprogramaban, mientras los abogados intercambiaban documentación y argumentos, mi vida diaria seguía en modo supervivencia. Aún vivía en el mismo apartamento diminuto en Milwaukee, pero ya no era la misma joven recién escapada del infierno familiar. Ahora trabajaba en 2 lugares, seguía en la instalación de cable durante el día, y por las noches me turnaba en un diner de 24 horas donde descubrí que los camareros saben más de la vida de lo que la gente cree. Dormía poco, comía mal, pero cada cheque que entraba lo separaba en sobres distintos, porque estaba decidida a no volver a perder el control de mis propios ingresos. Uno era para renta, otro para comida, otro para cuotas legales, y un último sobre, el más pequeño, para mí, aunque solo pudiera usarlo una vez al mes para comprarme una pizza o un libro de segunda. Cuando por fin llegó la fecha del juicio, me senté frente a ella en una pequeña sala con alfombra beige manchada y ventilación deficiente. Y sentí por primera vez en mi vida que la distancia entre nosotras ya no era solo emocional, era legal, era moral, era irreversible. Ella se presentó con un blazer beige arrugado, sin maquillaje, y con una expresión que pretendía mostrar compostura, pero que no alcanzaba a esconder la incomodidad. En cuanto se sentó, evitó mirarme a los ojos, como si no soportara enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, aunque seguía sin admitirlo. Su abogado era uno de esos hombres mayores que parecía llevar décadas repitiendo la misma rutina con desgano, se limitó a presentar un argumento vago y condescendiente, repitiendo que al ser una cuenta conjunta,
La señora tenía pleno derecho sobre los fondos y que se trató de una decisión tomada dentro del ámbito familiar. Como si robarle los sueños a tu hija fuera algo que se discute durante la cena con un café en la mano. Pero entonces fue el turno de mi abogado. Imprimió cada talonario, cada extracto, cada recibo. Y explicó con calma cómo los depósitos provenían exclusivamente de mis fuentes de ingreso y cómo el uso final de esos fondos había sido dirigido completamente hacia los estudios de mi hermano. Sin ninguna conversación previa, sin consentimiento, sin acuerdo. También presentó un análisis cronológico que mostraba que todos los depósitos coincidían con mis fechas de trabajo, y que mi madre no había aportado un solo dólar a esa cuenta en más de 3 años. El punto más fuerte fue cuando se expuso que no solo usó el dinero, sino que lo transfirió directamente a una universidad privada para cubrir un gasto que no estaba vinculado a ninguna necesidad básica ni urgencia médica, sino a una preferencia personal injustificable. Para rematar, también mostró capturas de los mensajes en los que ella misma se refería al dinero como lo que usé para que él tenga una vida mejor, ya que tú solo piensas en tonterías. Cuando escuché esa frase leída en voz alta por alguien que no pertenecía a mi historia, me cayó como una bofetada doble. Era la confirmación de que no solo me había quitado lo mío, sino que lo había hecho sintiéndose con derecho a hacerlo, convencida de que yo era menos merecedora. Durante la audiencia, ella no habló mucho. Solo asintió cuando le preguntaron si reconocía las transferencias y dijo con frialdad que no pensó que se haría un problema tan grande. El juez, un hombre de mediana edad con expresión cansada pero firme, se tomó un momento antes de emitir el fallo. Revisó la documentación con atención, preguntó si el demandado tenía algo más que agregar y finalmente dijo que, si bien la cuenta era conjunta, la prueba del origen exclusivo de los fondos y el uso unilateral sin consulta justificaban una sentencia favorable a mi demanda. Me otorgó $25,000, más intereses y costos procesales. No era el monto total que había perdido, pero era una victoria real. No una venganza aún, no una redención completa, pero sí una herida que por fin tenía costra. Una cicatriz en proceso de cerrarse. Cuando salimos del juzgado, ella me miró por primera vez en meses. No me dijo nada. Pero en sus ojos había algo que nunca antes le había visto, temor. Ya no me hablaba desde la posición de superioridad. Ya no era la madre que sabe lo que es mejor. Era una mujer que, por primera vez, se enfrentaba a una hija que ya no le tenía miedo, que ya no buscaba aprobación, que ya no se callaba. Y en ese silencio encontré más satisfacción que en cualquier disculpa vacía que hubiera podido inventar. Con el dinero que recibí no me fui de viaje ni me compré ropa ni me gasté un solo dólar en celebraciones. Pagué todas las cuotas del abogado de una vez, guardé el resto, y con eso me permití una segunda oportunidad. Fui a la universidad donde había sido aceptada originalmente, mostré los papeles, y tras explicar mi situación y presentar de nuevo la solicitud de aplazamiento, me respetaron la beca parcial y me permitieron reintegrarme en el siguiente semestre. Conseguí una habitación en una residencia estudiantil más barata a cambio de limpiar baños y vaciar basureros 3 veces por semana, pero no me importaba. Estaba ahí. Estaba dentro. Y no gracias a nadie. Lo había conseguido sola, con mis manos, mis turnos, mis lágrimas contenidas y mi voluntad de no perdonarle a nadie lo que me había costado una vida entera construir. Esa noche, al volver a mi cuarto después de la primera clase, me senté en el colchón inflable que usaba como cama, y aunque el cuerpo me dolía de cansancio, supe que, por primera vez, el dolor venía de avanzar. No de sobrevivir. Actualización 3. Habían pasado poco más de 2 años y medio desde aquel juicio que cambió por completo el rumbo de mi vida. El semestre que comencé en la universidad se convirtió en un torbellino de horas de estudio, trabajos en grupo, lecturas eternas y madrugadas en la biblioteca, pero también fue el primer periodo en el que empecé a sentir que, a pesar de todo lo vivido, aún podía construir algo propio. La carrera de psicología comunitaria era dura, no solo por el contenido emocional que implicaba, sino porque muchas veces me encontraba en clase analizando dinámicas familiares disfuncionales, control económico o manipulación emocional, y no podía evitar verme reflejada en los ejemplos. Me pasaba que mientras los demás hablaban de estudios de caso,
yo pensaba, eso fue mi vida hasta los 18. Sin embargo, no me quebraba. Al contrario, tomaba apuntes con una obsesión meticulosa, como si entender la raíz de todo lo que me había pasado fuera la única manera de no repetirlo, de no permitir jamás que alguien más tuviera ese poder sobre mí. Por fuera, mi madre y mi hermano parecían haber seguido sus vidas sin grandes sobresaltos. Él publicaba en redes sociales fotos en yates, stories en fiestas universitarias con botellas en mano y leyendas ridículas como la vida es una sola, como si nada de lo ocurrido le afectara. Pero yo sabía algo que la mayoría de la gente no, él no estaba bien. Un antiguo compañero del bachillerato, que ahora hacía pasantías en una firma de contabilidad, me escribió un día por Instagram, de forma totalmente inesperada. Solo para decirme que mi madre había ido al lugar donde él trabajaba para intentar renegociar una deuda bancaria. Al parecer, había pedido un préstamo con garantía sobre la casa y estaba atrasada en varios pagos. No fue difícil unir las piezas, la matrícula de la Universidad de Miami no era barata y aunque el dinero que me robó le alcanzó para los primeros años, los siguientes los estaba cubriendo a base de hipotecas y deudas que no podía sostener. Aquello me dejó pensando durante semanas. No por lástima. No por preocupación. Sino porque empecé a ver la grieta por donde podía entrar el tipo de justicia que no se dicta en un juzgado. Una venganza tan calculada como silenciosa, tan personal como legal. Me metí de lleno a investigar cómo funcionaba el mercado secundario de deuda. Aprendí sobre cómo, cuando los bancos consideran que un préstamo es incobrable, lo venden por una fracción del valor a agencias o particulares que quieran asumir el riesgo. No era algo que uno encontrara anunciado en vallas publicitarias, pero existía. Empecé a buscar plataformas donde esas carteras morosas se subastaban y después de semanas de revisar documentos, licitaciones y lotes de deuda, encontré uno que me congeló el cuerpo. Un préstamo garantizado con una propiedad en mi antigua ciudad, con los nombres completos de mi madre como deudora principal y mi hermano como codeudor. El monto original había sido de más de $40,000, pero ya iba por encima de los 50 con los intereses acumulados. Lo estaban vendiendo por $2,800. No era poco dinero para mí, considerando que vivía con lo justo, pero ya tenía un pequeño colchón de ahorros gracias al trabajo en el campus y a que vivía prácticamente sin lujos. Consulté con un estudiante de derecho que conocía bien el tema y me dijo que era perfectamente legal adquirir esa deuda. Era riesgoso, pero posible. No lo dudé. Usé todos mis ahorros, vendí una bicicleta que usaba para moverme por la ciudad y me metí de cabeza en ese mundo. Hice la oferta, la gané y pasé a ser oficialmente acreedora del pagaré que sostenía la casa donde vivía mi madre. Ese mismo techo desde donde tantas veces me gritó que yo nunca llegaría a nada, que mi hermano era el verdadero orgullo, y que ella no tenía por qué financiar los caprichos de una niña floja que se la pasaba leyendo. Al principio no hice nada. Solo me limité a observar. A esperar. Sabía que el atraso en los pagos seguiría creciendo, y cada mes recibía los estados de cuenta con una mezcla de emoción y calma, como quien observa un reloj de arena sabiendo que tarde o temprano los granos se acaban. Durante ese tiempo, mi madre no tenía ni idea de que su hija era ahora quien poseía legalmente la deuda que estaba por arruinarla. Era casi poético. Mientras todo esto pasaba, en la universidad me concentraba como nunca. Ya no era solo una estudiante esforzada, era una mujer con una meta clara, con una historia que merecía ser contada con dignidad. En una de mis clases de psicología narrativa, una profesora me propuso escribir un ensayo autobiográfico como proyecto final. Lo hice con el alma en la mano. Conté mi historia con nombres cambiados, pero con una honestidad brutal. Cuando lo presenté, algunos de mis compañeros lloraron. Otros se me acercaron a decirme que no sabían que alguien tan tranquila pudiera cargar con algo así. Fue la primera vez que sentí que mi dolor podía tener valor más allá de mi propia rabia. Que quizás, solo quizás, no todo lo que me arrebataron estaba perdido. Mi hermano, mientras tanto, iba de mal en peor. Según su propio perfil de LinkedIn, que no había actualizado desde hacía meses, seguía como estudiante en curso, pero la realidad era distinta.
En los registros públicos de la universidad aparecía en libertad condicional académica. Había reprobado varias materias, había cambiado de carrera más de una vez y ya no podía optar por ayuda financiera federal. Sus fiestas, sus viajes, sus negocios de criptomonedas que nunca despegaban, todo se venía abajo como un castillo de naipes construido con arrogancia. Nadie en la familia decía nada. Nadie me escribió. Supongo que en su mundo todavía me veían como la traidora, como la amargada que los demandó y se fue. Pero yo no necesitaba sus disculpas. Ni sus palabras. Lo único que necesitaba era que supieran, algún día, que todo lo que dieron por sentado iba a venirse abajo. Y que quien empujó la primera ficha del dominó no fue una desconocida, fue esa hija invisible a la que subestimaron durante años. La que juntaba centavo a centavo su libertad mientras ellos quemaban su futuro en aplausos vacíos y promesas rotas. Actualización 4. Había pasado ya casi 4 años desde la noche en que dejé atrás aquella casa que nunca fue un hogar para mí y me juré, sin lágrimas ni testigos, que un día todo lo que me arrebataron me sería devuelto multiplicado. O al menos, que quienes me lo robaron pagarían por cada minuto de humillación que me hicieron tragar en silencio. Y aunque me hubiese gustado decir que la vida me devolvió todo con justicia y paz, la verdad es que la venganza se construye como una casa vieja, a martillazos, con polvo, con escombros. Y con un cuidado enfermizo por los detalles. Aquel año me gradué con honores. Me llamaron al escenario entre aplausos y mencionaron mi nombre con una banda púrpura colgando del cuello que decía Magna Cum Laude. La mayoría de mis compañeros tenían a sus padres tomándoles fotos desde el auditorio, algunos incluso subieron llorando con carteles que decían gracias, mamá o lo logramos, papá. Yo crucé sola, sin cámaras familiares, sin una voz gritándome desde la grada. Y no lo digo con tristeza. Lo digo con una satisfacción tan profunda que, en medio del silencio, me escuché respirar con una calma que no sentía desde que era niña. Esa misma noche, mientras otros celebraban en bares o se tomaban fotos con pancartas en el campus, yo estaba firmando documentos legales en la oficina de un abogado de bienes raíces. Activando formalmente la ejecución de la deuda que había comprado casi 2 años atrás. La propiedad estaba ya en situación crítica, no habían hecho pagos desde hacía más de 6 meses, y el banco había iniciado gestiones preliminares que yo, como acreedora, tenía derecho de asumir. Decidí intervenir en el momento justo, ni antes ni después. Hice que la notificación le llegara a mi madre un lunes por la mañana, con tiempo suficiente para que la leyera mientras tomaba café. No me tembló la mano al autorizarlo. Quería que supiera, sin ninguna duda, que la vida que había construido sobre los cimientos de mis sacrificios estaba tambaleando, y que la persona que venía a cobrarle no era una entidad lejana ni un banco anónimo, era yo. Su hija, la misma que despreció, la que abandonó sin culpa, la que convirtió en chiste de sobremesa. La llamada llegó ese mismo lunes por la tarde. Al principio no contesté. Luego vinieron los mensajes. 1, 2, 10, 30. Todos con un tono cada vez más desesperado, más cortado. Leía frases como ¿qué estás haciendo? Esto no es necesario, podemos hablar, por favor. No respondí. No por orgullo, sino porque ya no tenía nada que explicarle. Ella sabía perfectamente lo que había hecho. Sabía que no me robó una cuenta bancaria, me robó años, oportunidades, derechos, incluso la posibilidad de elegir mi propio camino. Al tercer día, apareció en el edificio donde vivía. Tocó la puerta como si fuera una vendedora, sin fuerza, casi con miedo. Llevaba un abrigo viejo que yo recordaba perfectamente, uno que solo usaba en cumpleaños o reuniones familiares. Me miró como si no me reconociera. Me pidió entrar, y como ya no tenía nada que temer de ella, le abrí. Se sentó en mi sofá como si no supiera cómo hacerlo, mirando alrededor del apartamento, buscando con la mirada algo que pudiera usar para sentirse por encima de mí, pero no encontró nada. Todo estaba limpio, ordenado, modesto, pero mío. Yo había trabajado por cada mueble, cada taza, cada libro. Era la primera vez en su vida que se sentaba en un lugar que no le pertenecía y que no podía controlar. Lloró. No al principio.
Primero intentó justificarse. Dijo cosas como lo hice por amor, pensé que era lo correcto, me equivoqué, pero tú también te cerraste. Cuando vio que yo no respondía, que simplemente la miraba como una extraña, empezó a romperse. Dijo que mi hermano estaba fuera de la universidad, que no logró terminar la carrera, que estaba trabajando entregando paquetes y que vivía con ella porque no tenía cómo pagar un arriendo. Que la casa era lo único que les quedaba. Que si la perdían, no sabían dónde ir. Me miró como si esperara que eso me doliera, como si aún pensara que había dentro de mí una hija que quería salvarla. Pero ya no existía esa versión de mí. Esa joven que pedía permiso para respirar se había muerto el día que ella decidió que mi esfuerzo no valía nada. Le dije, con toda la calma del mundo, que no pensaba quedarme con la casa. No quería vivir allí ni venderla. Le ofrecí un trato simple, yo suspendía la ejecución si ella aceptaba dos condiciones. Primero, firmar un documento legal donde me cediera todos sus reembolsos fiscales de los próximos 5 años. Segundo, que me permitiera publicar su testimonio, anónimo, sin nombres ni fotos, en un blog que estaba creando sobre abuso financiero intrafamiliar. Dudó. Se limpió la cara. Preguntó si realmente iba a exponerla así. Le respondí que ella ya se había expuesto sola, que yo solo quería convertir lo que me pasó en algo útil, algo que otras personas pudieran leer y decir no estoy sola. Firmó. Y no porque entendiera el daño que hizo, sino porque no tenía salida. Porque ya no tenía a quien manipular. Porque, por primera vez, era ella la que estaba contra la pared. El documento fue validado por un notario, y me encargué de dejar cada término bien claro. No podía retractarse, no podía reclamar uso del contenido, y debía entregarme todos los formularios necesarios para recibir legalmente sus devoluciones de impuestos. Publiqué la historia esa misma semana, usando un seudónimo, pero en un pueblo como el mío no hacía falta mencionar nombres. La gente entiende. La gente ata cabos. Mi tía, la misma que alguna vez dijo que yo siempre había sido resentida, dejó de seguirme en redes sociales. Un exprofesor de secundaria, que nunca me dirigía la palabra, compartió el enlace en su Facebook diciendo orgulloso de ver a mis exalumnos enfrentando las injusticias con inteligencia. Y aunque todo eso era secundario, no pude evitar sentir que, al fin, se estaba poniendo en palabras una verdad que durante años me obligaron a callar. Ella no volvió a buscarme después de eso. Supe por terceros que se mudaron a un apartamento más pequeño, que vendió varios muebles, y que mi hermano andaba diciendo que lo habían estafado con una criptomoneda que iba a cambiar su vida. Yo seguí con la mía. No sentí euforia, ni alivio inmediato, pero sí una especie de paz difícil de explicar. Como si el mundo, por fin, comenzara a girar sin que me pisara en cada vuelta. Como si todo ese dolor acumulado tuviera, al menos, una utilidad. Y sobre todo, como si el peso de haber callado tanto por tantos años ya no me perteneciera. Actualización final. Habían pasado 6 años desde que me fui de aquella casa sin mirar atrás, con una mochila llena de ropa doblada a medias, la garganta hecha un nudo y una rabia que parecía tener vida propia. 6 años en los que no hubo navidades familiares, ni cumpleaños compartidos, ni mensajes de te extraño, ni intentos de reconciliación. Durante todo ese tiempo construí una vida que no fue fácil, pero que al menos me pertenecía por completo. Con los reembolsos fiscales que mi madre se vio obligada a ceder, y con un pequeño préstamo estudiantil que asumí con mucho cuidado, pude pagar el enganche de un dúplex en Madison. No era una mansión, ni tenía acabados de lujo, pero era mío. Vivía en una de las unidades y alquilaba la otra a 3 estudiantes que, sin saberlo, me recordaban a mí misma en esos primeros días, jóvenes, con ojeras de tanto estudiar, buscando sentido entre libros usados y cafés recalentados. Les ofrecía alquiler justo, les hacía descuentos y limpiaban el patio, y a veces, cuando hablábamos en la cocina común, les contaba versiones suavizadas de mi historia, no para dar lástima, sino para recordarles que la vida se puede recuperar incluso después de que otros hayan intentado enterrarte viva. Mi carrera profesional despegó lentamente. Empecé como asistente en una clínica de salud mental comunitaria, tomando registros y preparando materiales para las sesiones.
Luego pasé a ser facilitadora de talleres para mujeres que habían sufrido abuso económico dentro del hogar, y cada vez que escuchaba frases como me quitó el control de todo, él ganaba más. Pero yo también aportaba y aún así no decidía nada, o me dijeron que yo no valía para estudiar, algo dentro de mí se estremecía, pero no desde el dolor, sino desde una especie de furia transformada en propósito. No lo decía, pero lo entendía. Yo no solo les creía. Yo había estado ahí. Un año después de establecerme en el dúplex, recibí una invitación para participar en un podcast enfocado en historias reales de superación, justicia emocional y autonomía financiera. Me contactaron porque alguien había leído mi blog, ese que empecé con un post anónimo y que con el tiempo se convirtió en una pequeña comunidad de personas que, como yo, habían tenido que construir su dignidad desde las ruinas. Acepté. Al principio pensé que solo sería un episodio más, un relato que pasaría desapercibido, pero no fue así. El episodio se volvió viral dentro de su nicho. No porque yo fuera alguien extraordinario, sino porque mi historia era brutalmente común. Lo que me pasó a mí le pasaba a muchísimas otras personas, solo que casi nadie lo contaba. Me invitaron de nuevo, y esta vez grabamos una serie completa basada en testimonios como el mío. Los nombres estaban cambiados, las ubicaciones también, pero el fondo era inconfundible. Gente que había sido traicionada por quienes se suponía debían cuidarlos. Para cuando se lanzó la tercera entrega del podcast, me encontraba negociando con una editorial independiente que quería compilar varias de esas historias en un libro. Nunca fue mi intención convertirme en figura pública dentro de ese tema, pero el proyecto tomó fuerza por sí solo. Y fue entonces, en medio de esa vorágine de correos, entrevistas y lecturas de contratos, cuando apareció él. Mi hermano. Después de años de silencio absoluto, me escribió un correo corto, sin firmar con cariño, sin saludos floridos, solo un creo que deberíamos hablar. Lo ignoré. Una semana después, volvió a intentarlo. Esta vez, más directo, no quiero pelear. Solo quiero tomar un café. He cambiado. Sé que no fui justo contigo. Supe que no estaba mintiendo, al menos no del todo, porque el tono era distinto. No era altivo ni sarcástico como antes. Era casi, avergonzado. Acepté verlo. No por él, sino por mí. Quería cerrar ese capítulo en mis propios términos, no desde la rabia, sino desde la posición que ahora ocupaba, la de alguien que ya no necesita nada de nadie. Lo citamos en un diner al que solía ir cuando era estudiante. Llegó puntual, vestido con una chaqueta vieja y ojeras profundas que no trató de disimular. Me dijo que llevaba meses trabajando entregando paquetes para UPS, que vivía en un sótano alquilado en las afueras de la ciudad. Y que había empezado terapia porque no entendía cómo se le había ido todo al carajo tan rápido. Me miró directo a los ojos y dijo, no vine a pedirte nada. Solo quería decirte que tenías razón. Siempre tuviste razón. Lo escuché sin interrumpir, sin gestos, sin necesidad de corregirlo. Al terminar, le agradecí por la intención, y entonces solté la última pieza de todo este rompecabezas, le conté que el podcast había sido escuchado por miles de personas, que el blog estaba en proceso de publicarse en formato libro, y que en él había un personaje, ficticio pero demasiado reconocible, que llevaba sus rasgos, sus palabras, su historia. Su rostro palideció. Me preguntó si era legal. Le respondí que sí. Que todo estaba documentado, y que aunque los nombres eran cambiados, cualquiera que nos conociera sabría de quién hablábamos. Le dije que cada centavo que ganara de eso iría a un fondo de becas para jóvenes que fueron desplazados por sus propias familias. Que su legado sería, aunque él no lo quisiera, haber ayudado a otros. No supe si se sintió humillado o aliviado. Pero no dijo nada más. Solo bajó la mirada, pagó la cuenta sin que yo lo pidiera, y se fue. Desde ese día no volvimos a cruzarnos. Tampoco he vuelto a ver a mi madre. A veces alguien me manda una foto de ella en un supermercado o en una feria, siempre con la misma cara de quien sabe que en algún momento fue descubierta y que ya no puede volver a esconderse tras una imagen falsa. Y aunque no me alegra su decadencia, tampoco me pesa. No siento rencor. Solo distancia.
Una que elegí yo. Una que mantendré. Hoy vivo en una casa que construí con mis propias manos, con mis propios turnos, con las madrugadas que nadie vio y los rechazos que me tragué en silencio. No tengo familia que me celebre, pero tengo algo mucho más valioso, paz. Una paz que no se compra, que no se hereda, que no se mendiga. Una paz que se gana, ladrillo a ladrillo, cuando dejas de esperar justicia de quienes solo saben destruir, y decides dártela tú misma.